Ella pensaba que había encontrado el amor perfecto, de esos que solo existen en las películas. Entre cenas lujosas y promesas dulces, todo parecía un sueño. Pero con el tiempo, el príncipe encantado reveló un lado cruel e impredecible, y ahora ella necesita decidir entre el cuento de hadas o su propia supervivencia. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y decirnos de qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Elena siempre creyó que el amor verdadero era aquel que se leía en las novelas, el tipo que resiste al tiempo y a las tempestades de 1900. La vida. Cuando conoció a Ricardo en una fiesta benéfica en el elegante barrio de Salamanca, en Madrid, a los 24 años, ella estaba segura de haber encontrado exactamente eso. Él era todo lo que una joven idealista podría soñar: exitoso, encantador, de familia tradicional. Ricardo era el heredero de uno de los mayores grupos empresariales del país, ese tipo de hombre que parecía haber nacido con el mundo en sus manos y una sonrisa ensayada en los labios. La familia de Elena no era menos impresionante. Su padre, el doctor Eduardo Méndez, había sido juez federal por más de 30 años antes de jubilarse con honores y reconocimiento nacional. Un hombre íntegro, de pocas palabras y mucha sabiduría, que había enseñado a su hija única los valores de la justicia, la dignidad y el respeto propio. La madre de Elena había fallecido unos años antes, dejando en ella una nostalgia que nunca cicatrizaba completamente, pero también una fuerza silenciosa que la acompañaba en cada decisión. El noviazgo entre Elena y Ricardo fue intenso desde el principio. Cenas en restaurantes sofisticados, viajes a destinos paradisíacos, regalos caros que llegaban sin previo aviso. Ricardo era atento, apasionado, pero había algo en sus ojos que Elena a veces no conseguía descifrar completamente. Una sombra que aparecía y desaparecía, un tono de voz que cambiaba cuando las cosas no salían exactamente como él planeaba. Pero ella, enamorada y joven, atribuía esos momentos al estrés del trabajo, a la presión de mantener un imperio empresarial funcionando en medio de crisis económicas y competencia feroz. El matrimonio se celebró 2 años después, en una ceremonia grandiosa que ocupó las páginas de las revistas de sociedad. Más de 500 invitados, un vestido importado que había costado una fortuna, flores traídas de Holanda. Todo parecía perfecto. Elena entró en la iglesia del brazo de su padre, quien la miró con esa mezcla de orgullo y aprensión que solo un padre puede expresar. El doctor Eduardo apretó la mano de Ricardo con firmeza antes de entregar a su hija, y en ese apretón había un mensaje silencioso: cuídala bien. Los primeros meses de matrimonio fueron dulces. La mansión en las afueras de Madrid, con sus jardines inmensos y arquitectura imponente, se había convertido en el hogar de Elena. Ella decoró cada habitación con cuidado, eligiendo colores suaves y muebles elegantes que reflejaban su gusto refinado. Ricardo llegaba del trabajo y la encontraba en el balcón, leyendo un libro o cuidando las orquídeas que ella cultivaba con dedicación. Había cenas para 2, conversaciones sobre el futuro, planes de una familia que aún estaba por venir. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Ricardo empezó a trabajar hasta más tarde. Las llamadas durante el día disminuyeron. Cuando llegaba a casa, estaba cansado, irritado, distante. Elena intentaba entender, justificar, adaptarse. Preparaba sus comidas favoritas, organizaba la casa del modo que a él le gustaba, elegía ropa que sabía que le agradaba. Pero nada parecía ser suficiente. Las primeras palabras duras vinieron disfrazadas de broma. Comentarios sobre su cabello, sobre la ropa que había elegido, sobre cómo ella parecía no entender la presión que él enfrentaba. Elena reía, intentando mostrar que no le importaba, pero por dentro algo comenzaba a romperse. Después vinieron las críticas más directas. Ella no estaba siendo una esposa lo suficientemente presente. No entendía los sacrificios que él hacía. Estaba siempre preocupada por tonterías,
mientras él cargaba el peso de una empresa sobre sus hombros. La ama de llaves de la casa, doña Marisa, una mujer de unos 50 años que trabajaba allí desde antes del matrimonio, observaba todo en silencio. Ella había visto mucho en la vida, trabajado en casas de familias ricas y poderosas, y sabía reconocer las señales, la forma en que Elena había comenzado a retraerse, cómo su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, cómo se disculpaba por cosas que no eran su culpa. Doña Marisa quería decir algo, pero no sabía cómo. Al fin y al cabo, ¿quién era ella para interferir en la vida de los patrones? Don Arnaldo, el guardia de seguridad de la propiedad, también lo notaba. Las noches en que estaba de turno escuchaba voces alteradas provenientes de la casa. No lograba distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Había discusiones que se extendían hasta la madrugada, puertas que se cerraban con fuerza, silencios pesados que seguían a las tormentas verbales. Él también se sentía impotente. Su trabajo era proteger la propiedad de amenazas externas, pero ¿y cuándo la amenaza estaba dentro? Elena comenzó a aislarse. Su mejor amiga, Juliana, con quien había sido inseparable desde la adolescencia, empezó a recibir cada vez menos llamadas. Cuando hablaban, Elena decía que todo estaba bien, solo ocupada con la vida de casada, con la casa, con los compromisos sociales. Pero Juliana conocía esa voz, conocía los silencios entre las palabras, las pausas demasiado largas, las risas forzadas. Ella intentaba concretar encuentros, pero Elena siempre tenía una excusa. Ricardo prefería que se quedara en casa, había una cena importante, ella no se sentía bien. El doctor Eduardo también comenzó a percibir que algo no iba bien. En las raras visitas que hacía a la mansión, siempre anunciadas con antelación y cuidadosamente organizadas por Ricardo, veía a su hija más delgada, más callada, con una sonrisa que parecía pegada al rostro. Cuando intentaba hablar a solas con ella, Ricardo siempre aparecía, solícito, ofreciendo bebidas, sacando temas de negocios, política, cualquier cosa que desviara la atención. El viejo juez, acostumbrado a leer a las personas como quien lee procesos judiciales, sentía una inquietud creciente, pero Elena siempre aseguraba que estaba feliz, realizada, solo adaptándose a su nueva vida. Fue cuando Elena descubrió que estaba embarazada que todo cobró una nueva dimensión. Se hizo la prueba sola, en un baño de la mansión, con las manos temblando de ansiedad y esperanza. Cuando vio el resultado positivo, su corazón se disparó. Un hijo, una nueva vida creciendo dentro de ella. La posibilidad de una familia, de amor incondicional, de un nuevo comienzo. Imaginó cómo sería contárselo a Ricardo, cómo reaccionaría si aquello traería de vuelta al hombre de quien se había enamorado. La reacción de Ricardo fue inesperada. Cuando Elena se lo contó, durante una cena que ella había preparado con todo cariño, él se quedó en silencio por largos segundos. Ella esperaba un abrazo, lágrimas de alegría, palabras de emoción. En cambio, él bebió el vino de un trago y dijo que necesitaban hablar sobre el momento. El momento. Como si un hijo fuera un proyecto empresarial que podría agendarse según la conveniencia. En las semanas siguientes, Ricardo oscilaba entre momentos de aceptación y explosiones de frustración. Decía que no estaba preparado, que la empresa estaba pasando por dificultades, que ella no entendía la presión bajo la que él estaba. Elena intentaba calmarlo, prometía que se encargaría de todo, que él no necesitaba preocuparse, pero cuanto más ella intentaba ayudar, más él parecía alejarse. La tensión en la casa era palpable. Doña Marisa andaba de puntillas, intentando ser invisible. Don Arnaldo había aumentado la vigilancia, aunque no sabía exactamente de qué, y Elena, en medio de todo, intentaba mantener la fachada de esposa perfecta y futura madre radiante, mientras por dentro se sentía desmoronarse. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Ricardo la acusaba de haberse quedado embarazada a propósito, para atraparlo, para tener acceso al dinero de la familia. Elena, conmocionada, intentaba defenderse, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos.
Él la culpaba de todo, de los problemas en la empresa, de la presión que sentía, de la vida que él creía estar perdiendo. Ella, embarazada y emocionalmente devastada, ya no sabía qué hacer o decir. Juliana, preocupada por la falta de noticias de su amiga, decidió aparecer sin avisar. Cuando llegó a la mansión fue recibida por doña Marisa, quien la llevó hasta Elena. Lo que vio la conmocionó. Su amiga, siempre tan viva y expresiva, parecía una sombra de sí misma, demasiado delgada para una embarazada, con ojeras profundas, cabello sin brillo. Cuando intentó hablar, Elena evadió el tema. Habló sobre la decoración de la habitación del bebé, sobre nombres que estaba considerando. Pero Juliana no era tonta. Vio el miedo en los ojos de su amiga, la forma en que miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Antes de irse, Juliana tomó las manos de Elena y le dijo: «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Para lo que sea». Elena solo asintió, con los ojos llorosos, pero no dijo nada. Cuando Juliana se fue, sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. El doctor Eduardo, usando sus contactos y su aguda intuición, comenzó a hacer preguntas discretas. Habló con conocidos que tenían negocios con Ricardo, investigó la situación financiera de su yerno sin levantar sospechas. Lo que descubrió lo preocupó. La empresa estaba en serias dificultades. Había deudas que Ricardo ocultaba, inversiones arriesgadas que habían salido mal. La presión sobre él era inmensa, pero eso no justificaba lo que Eduardo comenzaba a sospechar. Una noche, el doctor Eduardo llamó a su hija. La conversación fue breve, pero le hizo una pregunta directa. «¿Eres feliz, Elena?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego ella respondió con una voz que intentaba ser firme, pero fallaba. «Sí, papá», solo cansada con el embarazo. Él quiso creer, pero su instinto le decía lo contrario. Dentro de la mansión, la situación seguía deteriorándose. Ricardo empezó a cuestionar cada decisión de Elena, cada gasto, cada movimiento. Había instalado cámaras de seguridad por toda la casa, alegando que era para proteger a la familia. Elena se sentía vigilada, prisionera en su propia casa. Comenzó a tener dificultades para dormir, pesadillas que la despertaban en medio de la noche, sudorosa y asustada. Doña Marisa encontró a Elena llorando en la habitación del bebé una tarde. La ama de llaves no dijo nada, solo se sentó a su lado y le tomó la mano. En ese gesto simple hubo más consuelo del que Elena había sentido en meses. Casi se abrió, casi lo contó todo. Pero entonces escuchó los pasos de Ricardo en el pasillo y se recompuso rápidamente, limpiándose las lágrimas y forzando una sonrisa. El embarazo avanzaba, y con él crecía el sentimiento de desesperación de Elena. Se preguntaba cómo sería traer un niño a ese ambiente, cómo podría protegerlo, si ni ella misma conseguía protegerse. Pensaba en pedir ayuda a su padre, pero Ricardo siempre monitoreaba sus llamadas, sus contactos. Se sentía cada vez más aislada, más sola, más perdida. Fue en una noche particularmente tensa cuando todo cambió. Elena no sabría describir exactamente lo que pasó. Recordaba una discusión acalorada, palabras crueles siendo lanzadas de ambos lados, sentir un mareo repentino, sus piernas flaquear. Y entonces oscuridad. Cuando despertó, estaba en un lugar con luces muy blancas, voces alrededor, una opresión en el pecho que no era física. Tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba en un hospital. Lo que Elena no sabía, en aquel momento de confusión y dolor, era que su vida estaba a punto de cambiar por completo, que aquella noche marcaría el inicio del fin de una fase y el comienzo doloroso de otra, que las cámaras de seguridad que Ricardo había instalado para controlarla se convertirían en su liberación, y que, a veces, es necesario caer completamente para aprender a levantarse más fuerte. Cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. El Hospital Santa Cruz, uno de los más renombrados de Madrid, era un lugar que Elena conocía solo de paso. Nunca imaginó que despertaría allí, en una cama estrecha,
rodeada de monitores que emitían sonidos rítmicos y luces parpadeantes. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue el rostro de su padre, marcado por una preocupación profunda que él intentaba esconder detrás de una expresión controlada. El doctor Eduardo sostenía la mano de su hija, y en aquel toque Elena sintió toda la angustia que él cargaba. «Papá», fue la única palabra que consiguió susurrar, la voz débil y ronca. Él apretó su mano con más fuerza, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Estoy aquí, hija mía. Estoy aquí y no me moveré de tu lado». Elena intentó moverse, pero sintió un dolor sordo en el abdomen. Fue entonces cuando el recuerdo llegó como una ola devastadora. El bebé. Sus ojos se abrieron de pánico, su mano libre yendo instintivamente a su vientre. El silencio de Eduardo dijo todo lo que ella necesitaba saber. Ella giró el rostro hacia un lado, las lágrimas corriendo sin control. Una enfermera entró en la habitación en ese momento, verificó los aparatos, hizo algunas anotaciones, le habló a Elena de forma amable, explicó que necesitaba descansar, que su cuerpo había pasado por mucho, pero Elena no oía bien. Su mente estaba atrapada en un bucle de dolor y culpa. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto? ¿Cómo no se había dado cuenta de que estaba en peligro? ¿Cómo no había protegido a su hijo? El doctor Eduardo permaneció al lado de la cama durante horas. Observaba a su hija dormir, su rostro pálido contra las sábanas blancas del hospital, y sentía una mezcla de ira e impotencia que nunca había experimentado antes. Había pasado décadas juzgando casos, aplicando la ley, defendiendo la justicia. Pero nada lo había preparado para ver a su propia hija en esa situación. Cuando Ricardo apareció en la puerta de la habitación, pálido y aparentemente en shock, Eduardo tuvo que controlarse para no hacer algo de lo que se arrepentiría. Ricardo intentó entrar, pero Eduardo bloqueó su camino. «Ahora no», dijo el juez jubilado, la voz baja pero cargada de autoridad. «Necesitamos hablar antes». Salieron al pasillo, lejos de la habitación de Elena. Ricardo intentó explicar. Dijo que había sido un accidente, que Elena había tropezado, que él no sabía qué hacer, pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas. Eduardo, acostumbrado a detectar mentiras, solo lo miró con una expresión que hizo que Ricardo retrocediera. Dentro de la habitación, Elena despertó sola. La ausencia de su padre la hizo sentirse aún más vulnerable. Miró a su alrededor, intentando procesar todo lo que había sucedido. Una médica entró, la doctora Fernanda, una mujer de 40 años con ojos amables y voz tranquila. Habló con Elena, le explicó su condición, lo que había pasado, los próximos pasos, pero también hizo preguntas sobre cómo había caído, sobre el ambiente en casa, sobre si había algo más que quisiera contar. Elena percibía el subtexto, pero no conseguía formar las palabras. Todavía no. Juliana recibió la llamada del doctor Eduardo esa misma noche. Estaba en una reunión de trabajo cuando sonó el teléfono. Al ver su nombre en la pantalla, su corazón se disparó. Sabía que algo grave había sucedido. Cuando Eduardo le contó de forma breve y controlada sobre la situación de Elena, Juliana sintió que las piernas le flaqueaban. Canceló todos sus compromisos y corrió al hospital. Al ver a su amiga en la cama del hospital, Juliana no pudo contener las lágrimas. Elena, por otro lado, estaba extrañamente tranquila, como si se hubiera desconectado emocionalmente. Las dos hablaron durante horas, y por primera vez en meses Elena comenzó a abrirse. Habló sobre el aislamiento, sobre las palabras crueles, sobre el miedo constante. Juliana escuchó todo, sosteniendo la mano de su amiga, prometiendo que de ahí en adelante las cosas serían diferentes. Mientras tanto, fuera del hospital, algo estaba sucediendo que lo cambiaría todo. Una empleada de la recepción, al procesar los documentos de Elena, reconoció el nombre. Tenía una prima que había trabajado brevemente en la mansión de Ricardo años antes, y había historias. Movida por una mezcla de curiosidad y preocupación, comentó el caso con una colega. La noticia comenzó a circular. Alguien mencionó que había cámaras de seguridad en la mansión.
Alguien más recordó que esas cámaras a veces estaban conectadas a sistemas de respaldo en la nube. Doña Marisa, que había encontrado a Elena esa noche terrible y había llamado a emergencias, no podía dormir. Sabía que había más en la historia que un simple accidente. Durante años trabajando en esa casa, había visto cosas, oído cosas. Y ahora, con Elena en el hospital, sentía que tenía una responsabilidad. Fue cuando se acordó de las cámaras. Ricardo había instalado varias, alegando seguridad. Pero Marisa sabía la contraseña del sistema. Había visto a Ricardo digitarla decenas de veces. En un acto de valentía que ella misma no sabía que poseía, doña Marisa accedió al sistema de seguridad. Encontró las grabaciones de esa noche. Lo que vio la conmocionó, aun sabiendo de cierta forma lo que iba a encontrar. Grabó el video en una memoria USB que guardaba en su bolso para fotos familiares. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Entonces, buscó el número del doctor Eduardo que Elena le había dado una vez en caso de emergencia. Cuando Eduardo recibió la llamada de Marisa, estaba volviendo al hospital después de una breve ida a casa para ducharse y cambiarse de ropa. La voz de la ama de llaves era temblorosa, pero determinada. Le contó sobre el video, sobre lo que había presenciado a lo largo de los meses. Eduardo le pidió que fuera al hospital inmediatamente. Él necesitaba ver esas imágenes. Lo que Eduardo vio en el portátil de Marisa, en una sala reservada del hospital, confirmó sus peores temores. Las imágenes mostraban una discusión acalorada, mostraban la tensión, el descontrol. No había forma de interpretar aquello de otra manera. Sintió una furia crecer dentro de sí, pero también una claridad. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Don Arnaldo, el guardia de seguridad, tampoco conseguía estar en paz. Había oído las discusiones esa noche. Había visto llegar la ambulancia. Decidió buscar a Eduardo también. Su testimonio sería crucial. Confirmó las tensiones constantes, los gritos, las noches en que la casa parecía un campo de batalla emocional. Elena, aún en el hospital, comenzó a recibir visitas. Además de Juliana y su padre, otras personas comenzaron a aparecer. Una antigua profesora de la universidad que había leído sobre el caso en un grupo de exalumnas. Una vecina que siempre había notado algo extraño, pero nunca había sabido cómo ayudar. Cada visita traía consigo historias, apoyo, fuerza. Elena comenzó a percibir que no estaba tan sola como imaginaba. Fue durante una de esas visitas que algo inesperado sucedió. Una joven apareció en la puerta de la habitación, dudosa. Se presentó como Camila y dijo que necesitaba hablar con Elena. Con su permiso, Camila contó su historia. Ella había sido empleada en la empresa de Ricardo años antes. Había sufrido acoso moral constante, humillaciones públicas. Cuando intentó denunciar, fue despedida y amenazada. Ella nunca tuvo el valor de seguir adelante, pero ahora, al ver lo que le había pasado a Elena, sintió que necesitaba hablar. La historia de Camila fue solo la primera. En las semanas siguientes, otras mujeres comenzaron a aparecer. Había un patrón claro de comportamiento abusivo, de manipulación, de uso de poder y dinero para silenciar. Cada historia era diferente en los detalles, pero la esencia era la misma. Y todas ellas habían sido silenciadas por miedo, vergüenza o falta de apoyo. Eduardo, usando sus contactos en el Poder Judicial, comenzó a construir un caso. Se puso en contacto con una fiscal conocida suya, la doctora Marina Alcántara, una mujer brillante y determinada que había hecho carrera defendiendo casos de personas vulnerables. Cuando Eduardo le mostró las pruebas, Marina se quedó en silencio por largos minutos. Luego dijo: «Vamos a hacer justicia». Ricardo, mientras tanto, intentaba controlar los daños. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Inició una campaña discreta en los medios, intentando moldear la narrativa. Pero el video se filtró. Nadie supo nunca exactamente cómo, pero en cuestión de horas estaba circulando en grupos de WhatsApp, luego en redes sociales. La reacción fue explosiva. Manifestaciones comenzaron a ocurrir frente al hospital.
Mujeres de todas las edades, cargando carteles, velas, flores. Cantaban, lloraban, se abrazaban. El movimiento creció rápidamente. Los hashtags se extendieron. La historia de Elena tocó un nervio expuesto en la sociedad. Tantas mujeres veían en ella sus propias historias, sus propios dolores silenciados. Elena, aún fragilizada físicamente, pero comenzando a fortalecerse emocionalmente, tomó una decisión. Hablaría públicamente. Contra los consejos de los abogados que su padre había contratado, contra el miedo que aún sentía, decidió que su voz necesitaba ser escuchada, no solo por ella, sino por todas las mujeres que no podían hablar. La entrevista que dio, aún desde la cama del hospital, fue vista por millones. Habló con calma, con dignidad, sin acusaciones histéricas o dramatizaciones. Simplemente contó la verdad. Habló sobre cómo el amor se había transformado en control, cómo su voz había sido silenciada gradualmente, cómo se había convertido en prisionera de su propia vida. Y habló sobre el dolor de perder a su hijo, un dolor que ninguna palabra podría describir completamente. El impacto fue inmediato. La empresa de Ricardo comenzó a perder contratos. Los inversores se alejaron. Los socios comerciales cortaron relaciones. El imperio que había tardado generaciones en construirse comenzó a desmoronarse en cuestión de semanas. La familia de Ricardo intentó intervenir, pero la opinión pública era abrumadora. No había forma de protegerlo de las consecuencias. La investigación oficial fue rápida. Con el video, los testimonios de Marisa y Arnaldo, las declaraciones de las otras mujeres, había pruebas más que suficientes. El Ministerio Público presentó una denuncia formal. Ricardo sería juzgado. Elena recibió el alta del hospital 6 semanas después de su ingreso. Cuando salió, una multitud la esperaba. No para invadir su privacidad o tomar fotos invasivas, sino para mostrar apoyo. Había mujeres de todos los orígenes, de todas las clases sociales. Algunas solo saludaban, otras lloraban, muchas sostenían carteles con mensajes de fuerza y esperanza. Juliana estaba al lado de Elena, al igual que el doctor Eduardo. Doña Marisa también estaba allí, habiendo sido despedida por Ricardo, pero ahora trabajando para una fundación que Elena había comenzado a planear. Don Arnaldo había ofrecido su testimonio oficial y se había convertido en una voz importante en el movimiento de hombres contra la violencia doméstica que había comenzado a ganar fuerza. Elena regresó a la casa de su padre, no a la mansión. Nunca más quiso pisar ese lugar. La casa de Eduardo, más modesta pero llena de amor y buenos recuerdos, se convirtió en su refugio. Allí, rodeada de fotos de su madre, de los libros que ella amaba, de la presencia constante de su padre, Elena comenzó lentamente a sanar. Los días eran difíciles. Se despertaba en medio de la noche con pesadillas. Tenía momentos de profunda tristeza cuando pensaba en el hijo que nunca conocería. Pero también había momentos de luz, cuando Juliana la visitaba y reían como antes, cuando recibía cartas de mujeres agradeciendo su valentía, cuando su padre la abrazaba y le decía que ella era la persona más fuerte que él conocía. La preparación para el juicio fue intensa. La fiscal Marina trabajaba incansablemente, construyendo un caso sólido. Elena tuvo que revivir momentos dolorosos, responder preguntas difíciles, confrontar sus propias vulnerabilidades, pero no estaba sola. Había un equipo entero de apoyo, incluyendo una psicóloga especializada que la ayudaba a procesar el trauma. Ricardo, por otro lado, estaba aislado. Sus amigos lo abandonaron. Su familia, aunque aún intentando proteger el nombre de la familia, mantenía distancia. Sus abogados hacían lo posible, pero incluso ellos sabían que el caso estaba prácticamente perdido. Las pruebas eran irrefutables. Elena comenzó a trabajar en la fundación que soñaba crear. Sería un centro de apoyo para mujeres en situaciones de vulnerabilidad emocional, un lugar donde pudieran encontrar ayuda legal, psicológica, financiera, un lugar donde sus voces serían escuchadas y validadas. El nombre sería en honor a la hija que había perdido. Cada mujer que fuera ayudada allí
Sería una forma de honrar aquella vida que nunca tuvo la oportunidad de florecer. Camila, la primera mujer que había buscado a Elena en el hospital, se convirtió en su socia en el proyecto. Juntas, comenzaron a dar forma al sueño. Otras mujeres se unieron, abogadas que ofrecieron su tiempo, psicólogas que renunciaron a honorarios, empresarias que donaron recursos. Un movimiento estaba naciendo, y Elena estaba en el centro de él, no como víctima, sino como fuerza motriz de cambio. El juicio se acercaba, y con él una mezcla de ansiedad y esperanza. Elena sabía que aquel sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Tendría que ver a Ricardo nuevamente, enfrentar a sus abogados, revivir los peores momentos. Pero también sabía que era necesario, no solo para ella, sino para todas las mujeres que vendrían después de ella. Una noche, sentada en el balcón de la casa de su padre, observando las estrellas, Elena pensó en todo lo que había pasado. Hace pocos meses, era una mujer atrapada, silenciada, sin voz. Ahora, incluso con todo el dolor, incluso con la pérdida irreparable, sentía una libertad que nunca había experimentado antes. La libertad de ser quien realmente era, de hablar su verdad, de elegir su propio camino. Y aunque el camino por delante aún era incierto y posiblemente difícil, sabía que ya no estaba sola. El Tribunal de Justicia de Madrid estaba irreconocible aquella mañana de septiembre. Se habían instalado barreras de seguridad alrededor del edificio, y decenas de reporteros disputaban los mejores ángulos para sus cámaras. Fuera, cientos de personas se aglomeraban, muchas de ellas mujeres que habían seguido el caso desde el principio. Llevaban flores, carteles, velas. El silencio respetuoso contrastaba con la magnitud del momento. Todos sabían que aquel juicio iba más allá de un caso individual. Era sobre reconocimiento, sobre justicia, sobre cambio. Elena llegó acompañada de su padre, de Juliana y de doña Marisa, quien se había convertido en algo más que una ex-empleada, era ahora una amiga verdadera y testigo fundamental. Cuando salió del coche, el mar de personas se abrió respetuosamente. Algunas lloraban, otras saludaban en silencio. Elena llevaba un vestido azul marino simple, el cabello recogido, sin joyas más allá de una pequeña cadena que había sido de su madre. Quería que su testimonio hablara por sí mismo, sin distracciones. Al entrar en el tribunal, sintió el peso del momento. Aquellos pasillos ya habían visto a su padre transitar por décadas, aplicando la ley, defendiendo la justicia. Ahora era ella quien buscaba justicia, y la ironía no pasó desapercibida. Eduardo caminó al lado de su hija, su presencia silenciosa pero poderosa. Él no podía estar en la primera línea del caso, pero su influencia moral era innegable. Ricardo ya estaba en la sala del tribunal cuando Elena entró. Ella lo vio de reojo, sentado entre sus abogados, el rostro más delgado, la postura tensa. Él la miró por un segundo y en esa mirada había algo que ella no logró descifrar completamente. Arrepentimiento, rabia, miedo, quizás todo eso junto. Ella desvió la mirada y se centró en lo que estaba por venir. La jueza que presidiría el caso, doctora Beatriz Noguera, era conocida por su seriedad e imparcialidad. Una mujer de unos 50 años, cabellos grises recogidos en un elegante moño, ella comandó la sala con autoridad tan pronto como entró. El silencio fue inmediato. Explicó las reglas, los procedimientos, y dio inicio al juicio. La fiscal Marina Alcántara hizo su apertura de forma magistral. Con voz firme pero sin dramatizaciones innecesarias, delineó el caso. Habló sobre el patrón de comportamiento, sobre las pruebas, sobre los testigos. Mostró el video que ya había sido ampliamente divulgado, pero que aún así causó un murmullo en la sala. Habló sobre las consecuencias no solo para Elena, sino para su hijo, que nunca nacería, y terminó diciendo: «Este no es solo un caso sobre lo que sucedió en una noche, es sobre lo que sucedió en miles de noches a lo largo de años». Los abogados de la defensa, un equipo caro y experimentado, intentaron construir una narrativa diferente. Hablaron sobre la presión empresarial que Ricardo enfrentaba, sobre problemas de salud mental no diagnosticados,
sobre la complejidad de las relaciones conyugales. Intentaron minimizar, justificar, relativizar, pero sus palabras sonaban vacías ante las pruebas. El primer día de juicio se dedicó principalmente a los argumentos iniciales y a los primeros testimonios. Doña Marisa fue llamada. Con las manos temblando ligeramente contó lo que había presenciado. Habló sobre cómo Elena había cambiado a lo largo de los meses, cómo el ambiente de la casa se había vuelto tenso y opresivo. Describió la noche del incidente, cuando encontró a Elena inconsciente y llamó inmediatamente a emergencias. Bajo el interrogatorio de los abogados de la defensa, ella se mantuvo firme. Sí, estaba segura de lo que había visto. No tenía nada que ganar mintiendo. Estaba allí porque era lo correcto. Don Arnaldo fue el siguiente. Confirmó haber oído discusiones frecuentes, describió la tensión que sentía al hacer la seguridad de la propiedad. Habló sobre cómo Elena parecía cada vez más retraída, cómo evitaba el contacto visual, cómo parecía siempre alerta, siempre tensa. Los abogados de Ricardo intentaron desacreditarlo, cuestionando su posición de observador externo. Pero Arnaldo no se intimidó. Él sabía lo que había visto y oído. Camila, la exempleada que fue la primera en buscar a Elena, también testificó. Su declaración aportó una dimensión adicional al caso. Habló sobre el patrón de comportamiento abusivo de Ricardo en el ambiente de trabajo, sobre cómo usaba su posición de poder para intimidar y controlar. Otros exempleados confirmaron historias similares. Un patrón claro emergía. Ricardo no era solo un marido problemático, sino alguien con un historial consistente de comportamiento abusivo en múltiples contextos. En el segundo día, fue el turno de Elena de testificar, el momento que tanto temía y al mismo tiempo sabía que era necesario. Cuando su nombre fue llamado, se levantó, caminó hasta el frente de Minonitzintus, la sala, y prestó juramento. Su voz estaba firme, pero sus manos temblaban ligeramente. La fiscal Marina condujo el interrogatorio inicial con sensibilidad, permitiendo que Elena contara su historia en sus propias palabras. Elena comenzó desde el principio. Habló sobre cómo había conocido a Ricardo, sobre el noviazgo, sobre cómo él parecía ser el hombre perfecto. Describió el cambio gradual después del matrimonio, las pequeñas críticas que se convirtieron en humillaciones constantes, el aislamiento progresivo. Habló sobre el embarazo y cómo esa noticia, que debería haber sido alegre, se convirtió en otro punto de tensión. Describió el miedo constante, la sensación de andar sobre cristales, de nunca saber qué provocaría la próxima explosión de ira. Cuando Marina preguntó sobre la noche del incidente, Elena hizo una pausa. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y entonces contó. Describió la discusión, las palabras crueles, el momento en que sintió que algo andaba terriblemente mal con su cuerpo. Habló sobre despertar en el hospital y darse cuenta de que había perdido a su hijo. Su voz falló en este punto. Las lágrimas comenzaron a caer, pero ella continuó. Necesitaba terminar. Necesitaba que su historia fuera escuchada por completo. Los abogados de Minos Ricardo fueron más agresivos en el contrainterrogatorio, pero la jueza Beatriz los mantuvo bajo control. Intentaron cuestionar los recuerdos de Elena, sugerir que ella podría estar exagerando o malinterpretando eventos. Pero Elena permaneció consistente. Admitió libremente cuando no estaba segura de algo, lo que paradójicamente dio más credibilidad a su testimonio. Ella no estaba intentando crear una historia perfecta, estaba simplemente contando su verdad. Cuando Elena terminó y volvió a su lugar, sintió un alivio inmenso, no porque había terminado, sino porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Juliana le apretó la mano. Doña Marisa le ofreció un pañuelo, y el doctor Eduardo la miró con un profundo orgullo en los ojos. En los días siguientes, otros especialistas testificaron. Una psicóloga especializada en trauma explicó el patrón de comportamiento abusivo y sus consecuencias psicológicas. Un médico habló sobre las lesiones de Elena y lo que había causado la pérdida del embarazo. Un especialista en tecnología explicó el sistema de cámaras y autentificó el video que se había vuelto central en el caso.
Ricardo no quiso testificar usando su derecho a permanecer en silencio. Sus abogados argumentaron que él estaba emocionalmente incapacitado, que el juicio era demasiado traumático. Pero esa decisión fue vista por muchos como una admisión tácita de culpa. Si él realmente no tuviera nada que esconder, ¿por qué no defendería su propia versión de los hechos? Los argumentos finales tuvieron lugar un viernes lluvioso. La fiscal Marina pronunció un discurso poderoso, uniendo todas las piezas de evidencia, mostrando el patrón claro e innegable. No pidió venganza, sino justicia. Justicia para Elena, para todas las mujeres que habían sufrido en manos de Ricardo, y para la memoria del niño que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Cuando terminó, había lágrimas en muchos ojos en la sala. La defensa hizo lo que pudo, pero era una batalla perdida. Apelaron a la compasión, hablaron sobre redención, sobre segundas oportunidades, pero incluso mientras hablaban, quedaba claro que sus palabras sonaban vacías ante el peso de las pruebas. La jueza Beatriz anunció que daría su veredicto el lunes siguiente. El fin de semana que siguió fue uno de los más largos en la vida de Elena. Intentó mantenerse ocupada, trabajó en los planes para la fundación, pasó tiempo con su padre y con Juliana. Pero la ansiedad era constante, una presión en el pecho que no desaparecía. El lunes, el tribunal estaba aún más lleno. La gente había llegado horas antes para asegurar un lugar. Cuando la jueza Beatriz entró, el silencio fue absoluto. Comenzó leyendo un análisis detallado del caso, de las pruebas, de los testimonios. Tardó casi una hora, durante la cual el tiempo pareció arrastrarse. Finalmente llegó al veredicto. Ricardo fue declarado culpable de todas las acusaciones. La sala estalló en reacciones. Algunos lloraban de alivio, otros aplaudían antes de ser silenciados por la jueza. Ricardo bajó la cabeza, sus hombros encorvándose. Por primera vez desde el inicio del juicio, parecía verdaderamente destrozado. La sentencia vino a continuación. 20 años en régimen cerrado, sin posibilidad de apelación inmediata. La jueza explicó su decisión. Las pruebas eran claras, el patrón de comportamiento era innegable y las consecuencias habían sido devastadoras. También ordenó que Ricardo pagara una compensación sustancial a Elena, aunque todos sabían que ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que ella había perdido. Cuando Elena salió del tribunal, la multitud de fuera guardaba un silencio respetuoso. Entonces, lentamente comenzaron los aplausos. No eran aplausos de celebración, sino de reconocimiento, de solidaridad, de esperanza. Elena se detuvo en la escalinata del tribunal, miró a esos cientos de rostros y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza en el futuro. La prensa quería entrevistas, pero Elena pidió privacidad. Haría una declaración escrita más tarde. Por ahora, solo quería volver a casa, abrazar a su padre y procesar todo lo que había sucedido. Esa noche, en la casa del doctor Eduardo, se reunió un pequeño grupo. Juliana estaba allí, al igual que doña Marisa y don Arnaldo. Camila y algunas de las otras mujeres que habían testificado también vinieron. No era una celebración en el sentido tradicional. Era más un momento de reconocimiento colectivo, de curación compartida. Doña Marisa trajo un pastel simple que había hecho. Juliana trajo vino y zumo. Conversaron durante horas, no solo sobre el juicio, sino sobre el futuro, sobre la fundación que Elena estaba creando, sobre cómo podrían ayudar a otras mujeres, sobre los cambios que esperaban ver en la sociedad. El doctor Eduardo, normalmente reservado, hizo un brindis. Habló sobre el coraje, sobre la justicia, sobre cómo su hija había mostrado una fuerza que él mismo no sabía que poseía. Habló sobre lo orgulloso que estaba, no solo del resultado del juicio, sino de la mujer en que se había convertido a través de toda aquella prueba. Elena, al escuchar las palabras de su padre, sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor o tristeza, sino de gratitud. Gratitud por estar viva, por tener personas que la amaban, por tener la oportunidad de transformar su dolor en algo significativo.
Más tarde, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Elena se sentó en el jardín que su madre tanto amaba. Las estrellas brillaban en el cielo de Madrid. Una visión rara en la metrópolis siempre iluminada. Pensó en el hijo que había perdido, imaginó cómo sería, qué tipo de persona se convertiría. Y hizo una promesa silenciosa. Viviría una vida que honraría esa memoria, que marcaría la diferencia, que ayudaría a evitar que otras mujeres pasaran por lo que ella pasó. El camino aún sería largo. El trauma no desaparecería de la noche a la mañana. Habría días difíciles, momentos de duda, cicatrices que tardarían en sanar. Pero ya no estaba sola. Tenía una red de apoyo, un propósito, y lo más importante, había recuperado su propia voz. Y esa voz que había sido silenciada por tanto tiempo, ahora sería usada para ayudar a otras a encontrar las suyas. Mientras miraba las estrellas, Elena sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lo peor había pasado. El juicio había terminado. Y aunque las cicatrices permanecieran, sabía que estaba en el camino de la curación. Un paso a la vez, un día a la vez, estaba reconstruyendo su vida. Y esta vez sería en sus propios términos. 6 meses habían pasado desde el juicio. Madrid estaba en pleno verano, ese calor intenso que hace vibrar la ciudad con una energía única. Elena estaba en el asiento trasero de un coche, observando por la ventana las calles concurridas. Regresaba de una reunión con arquitectos y diseñadores. La fundación estaba finalmente saliendo del papel y convirtiéndose en una realidad física. Un edificio de 3 plantas en Malasaña, reformado especialmente para ser un espacio acogedor y funcional. Un lugar donde mujeres en situaciones difíciles podrían encontrar apoyo, orientación y, sobre todo, esperanza. El edificio había sido donado por una empresaria que había seguido el caso de Elena y se había identificado profundamente con su historia. Otras donaciones habían llegado de todo el país. Algunas eran grandes, de empresas y personalidades. Otras eran pequeñas, 5 euros aquí, 10 allá, de personas comunes que querían contribuir de alguna forma. Para Elena, cada donación, independientemente del valor, representaba solidaridad, representaba cambio. Cuando llegó al lugar, encontró a Camila ya esperando en la entrada. Camila se había convertido en la coordinadora operativa de la fundación, responsable del día a día, de la gestión del equipo, de los protocolos de atención. Lo que comenzó como una conexión forjada en el dolor se había transformado en una asociación sólida y productiva. Las 2 mujeres se abrazaron y Elena pudo ver el brillo en los ojos de su amiga. «Tenemos novedades», dijo Camila apenas conteniendo la animación. Dentro del edificio, ya en fase final de reforma, un equipo de voluntarios trabajaba arduamente. Psicólogas que se habían ofrecido para dar atención gratuita algunas horas a la semana. Abogadas especializadas en derecho de familia y cuestiones relacionadas. Asistentes sociales experimentadas. Una médica que haría guardias regulares. Había también espacio para talleres de capacitación profesional, para ayudar a las mujeres a reconquistar su independencia financiera. Camila llevó a Elena al 2º piso, donde se estaba montando la biblioteca y sala de reuniones. En la pared principal, aún en construcción, habría una placa. Elena había elegido personalmente lo que estaría escrito allí. En memoria de Sofía y de todas las vidas que merecen ser vividas plenamente. Sofía era el nombre que Elena había elegido para su hija. Decir aquel nombre todavía dolía, pero era un dolor diferente ahora. Era un dolor que venía acompañado de propósito, de significado. Juliana llegó poco después, trayendo café y sándwiches para todos. Se había convertido en una presencia constante en el proyecto, usando sus habilidades en comunicación y marketing para ayudar a la fundación a llegar a más personas. Ella coordinaba las redes sociales, organizaba campañas de concienciación, hacía de puente con la prensa. Ver a su mejor amiga transformar el dolor en acción la inspiraba todos los días. Durante el almuerzo improvisado, sentadas en cajones de madera que aún esperaban ser reemplazados por muebles adecuados, las 3 mujeres
Conversaron sobre el cronograma. La inauguración estaba programada para dentro de 2 meses. Sería un evento sencillo, sin excesiva pompa. Elena no quería focos, quería funcionalidad. Lo importante era que el espacio estuviera listo para recibir a las primeras mujeres que necesitaran ayuda. Doña Marisa también pasó a formar parte del equipo de la fundación. Ella sería responsable de la parte administrativa, de la gestión de recursos, del control de existencias de materiales. Su conocimiento práctico, su atención a los detalles y su dedicación incansable la hacían una pieza fundamental. Además, su presencia aportaba un sentido de continuidad. Ella, que había presenciado el peor momento de Elena, ahora presenciaba su reconstrucción. Don Arnaldo, aunque seguía trabajando como guardia de seguridad en otro lugar, se había ofrecido como voluntario para entrenar al equipo de seguridad de la fundación. Pero su papel iba más allá de eso. Se había convertido en una voz activa en conversaciones sobre masculinidad y responsabilidad. Participaba en 1900 charlas, hablaba en escuelas, intentaba educar a los hombres sobre la importancia de reconocer y combatir comportamientos abusivos. Su transformación de observador silencioso a activista activo era una de las historias más inspiradoras que habían surgido de toda aquella tragedia. El doctor Eduardo, por su parte, había usado sus contactos para garantizar que la fundación tuviera los apoyos legales e institucionales necesarios. Se había reunido con jueces, fiscales, defensores públicos, construyendo una red de socios que podrían derivar casos y ofrecer apoyo jurídico. Aunque oficialmente jubilado, había encontrado un nuevo propósito en ayudar a su hija a construir algo significativo. Una tarde, Elena recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de una mujer llamada Patricia, de Sevilla, que había visto la entrevista de Elena y había encontrado el coraje para dejar una relación abusiva. Escribía para agradecer, para contar su historia, para decir que si Elena lo había logrado, ella también lo lograría. La carta terminaba con una frase que Elena guardaría para siempre. Me devolviste mi voz cuando creía haberla perdido para siempre. Elena comenzó a recibir cartas así regularmente, de toda España, a veces incluso de otros países. Mujeres contando sus historias, agradeciendo, pidiendo consejos, ofreciendo apoyo. Ella intentaba responder a todas, incluso cuando era imposible. Cada historia la tocaba de una forma diferente. Cada una le recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. No todo era fácil. Había días en que Elena despertaba y el peso de la pérdida volvía con fuerza total. Días en que pensaba en el bebé que no había nacido y la tristeza era casi insoportable. En esos días se permitía sentir, se permitía llorar, se permitía quedarse en silencio, se permitía ser humana. La psicóloga que la acompañaba desde el hospital le había enseñado que la curación no es lineal, que los retrocesos forman parte del proceso. Pero también había días de luz, días en que despertaba y sentía gratitud por estar viva, por tener personas que la amaban, por tener un propósito. Días en que visitaba el edificio de la fundación y veía el progreso, veía a los voluntarios trabajando con dedicación, veía el sueño haciéndose realidad. En esos días sabía que todo el sufrimiento no había sido en vano. La terapia seguía siendo parte esencial de su rutina. 2 veces por semana se sentaba en el cómodo sillón del consultorio de la doctora Fernanda y hablaba sobre el pasado, sobre el presente, sobre sus miedos y esperanzas para el futuro. La terapia le había enseñado a establecer límites, a reconocer sus propios valores, a confiar nuevamente en sus instintos. Le había enseñado que lo que había sucedido no era culpa suya, que ella no necesitaba cargar ese peso sola. Elena también había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que pasaron por experiencias similares. Al principio, solo escuchaba. Era difícil escuchar historias tan parecidas a la suya, ver el dolor reflejado en los ojos de otras mujeres, pero poco a poco comenzó a participar. Compartía su historia, ofrecía apoyo, aprendía de las experiencias ajenas. El grupo se convirtió en otra red de apoyo, otro espacio de curación colectiva.
Meses después del juicio, Elena tomó una decisión importante. Volvería a estudiar. Había interrumpido su maestría en psicología cuando se casó con Ricardo, una de las muchas cosas que había dejado de lado para acomodar la vida que él quería que vivieran. Ahora la retomaría. Su enfoque sería trauma y recuperación, algo que ahora conocía no solo teóricamente, sino íntimamente. La universidad la recibió con los brazos abiertos. Profesores que habían seguido su caso ofrecieron apoyo. Colegas la trataron con respeto y empatía. Elena había temido que fuera vista solo como la mujer del caso famoso, pero descubrió que era vista como mucho más, como superviviente, como activista, como alguien que había transformado la tragedia personal en cambio social. La inauguración de la fundación tuvo lugar en una mañana soleada de marzo. A diferencia de lo que Elena esperaba, más de 200 personas aparecieron. Estaban las mujeres que había conocido a lo largo de esos meses, voluntarios, donantes, miembros de la prensa que habían cubierto el caso con respeto y dignidad. También había personas que ella no conocía, que simplemente querían mostrar apoyo. El discurso de apertura fue pronunciado por Elena. Estaba nerviosa, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel con sus notas. Pero cuando comenzó a hablar, su voz estaba firme. Habló sobre dolor y transformación, sobre pérdida y renacimiento. Habló sobre la importancia de no quedarse en silencio, de pedir ayuda, de creer que el cambio es posible, y dedicó la fundación no solo a la memoria de Sofía, sino a todas las mujeres que un día se sentaron en silencio y quisieron gritar. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Entonces, aplausos. No los aplausos educados de un evento formal, sino aplausos genuinos, cargados de emoción. Elena vio a doña Marisa llorando, vio a Juliana sonriendo con lágrimas en los ojos, vio a su padre con esa mirada de orgullo que ella conocía tan bien, y en ese momento supo que estaba exactamente donde debía estar. Las primeras mujeres comenzaron a buscar la fundación la semana siguiente a la inauguración. Cada historia era única, pero todas compartían elementos comunes: miedo, aislamiento, necesidad de ayuda. El equipo trabajaba incansablemente, ofreciendo apoyo jurídico, psicológico, a veces incluso refugio temporal. Ver a aquellas mujeres comenzar sus jornadas de recuperación le daba a Elena una satisfacción que ninguna otra cosa podría proporcionar. Camila coordinaba los casos con una eficiencia impresionante. Ella entendía, de forma visceral, lo que aquellas mujeres estaban pasando. Su propia experiencia la convertía no solo en una gestora competente, sino en una presencia empática y comprensiva. Las mujeres que llegaban asustadas y desconfiadas encontraban en ella a alguien que verdaderamente entendía. Elena hacía hincapié en conocer personalmente a cada mujer que buscaba la fundación. No se colocaba como salvadora o heroína, sino como alguien que entendía, que había pasado por algo similar, que creía que la recuperación era posible. Esas conversaciones eran siempre intensas, frecuentemente emocionales, pero también profundamente significativas. Cada mujer que salía un poco más fuerte le recordaba por qué valía la pena continuar. Juliana había lanzado una campaña en redes sociales que se había vuelto viral. No estás sola. Era simple pero poderoso. Miles de mujeres compartieron sus historias usando el hashtag. El movimiento creció orgánicamente, transformándose en algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellas había imaginado. Otras ciudades comenzaron a crear fundaciones similares, inspiradas por el ejemplo de Madrid. El doctor Eduardo, viendo el éxito de la fundación, decidió escribir un libro, no sobre el caso de su hija específicamente, sino sobre justicia, sobre el sistema legal, sobre cómo la sociedad lidia con cuestiones de vulnerabilidad. Dedicaba el libro a Elena y a todas las mujeres que encuentran el coraje para hablar. El lanzamiento sería en unos meses, y toda la recaudación sería revertida a la fundación. En una tarde tranquila, casi un año después del juicio, Elena visitó el cementerio donde su madre estaba enterrada. No iba allí con frecuencia,
Prefería honrar la memoria de su madre viviendo plenamente, como ella habría querido. Pero aquel día sintió la necesidad de estar allí. Se sentó cerca de la tumba y conversó, como hacía cuando era niña, y le contaba sus secretos a su madre. Ella le contó sobre todo lo que había sucedido, sobre el dolor y la pérdida, pero también sobre la transformación y el propósito que había encontrado. Habló sobre la fundación, sobre las mujeres que estaba ayudando, sobre cómo había encontrado una fuerza que no sabía poseer, y agradeció, porque sabía que gran parte de su resiliencia venía de los valores que su madre le había enseñado, aunque ya no estuviera allí para verlo. Cuando salía, Elena pasó por una zona más nueva del cementerio. Allí, en un rinconcito soleado, había un pequeño jardín memorial para bebés. Se detuvo, miró las pequeñas placas, las flores frescas que las familias dejaban. Pensó en Sofía, en la hija que nunca conocería. Las lágrimas vinieron, pero no eran solo de tristeza. Eran de aceptación, de paz con lo que no podía ser cambiado. Elena continuó su vida, día tras día. Se levantaba temprano, practicaba yoga, una actividad que había descubierto durante la terapia y que la ayudaba a mantenerse centrada. Desayunaba con su padre, donde conversaban sobre política, libros, la fundación, la vida. Trabajaba en la fundación por la mañana, estudiaba por la tarde, algunas veces salía con Juliana por la noche para una cena sencilla o al cine. Ella comenzó a salir de nuevo, casi 2 años después. No estaba buscando, pero conoció a Daniel, un profesor de literatura, en una conferencia en la universidad. Él era amable, paciente, respetaba sus límites. Cuando ella le contó su historia, él escuchó sin juicios, sin intentar arreglarla. Él simplemente estaba allí, presente, un puerto seguro cuando ella lo necesitaba. La relación era diferente a todo lo que ella había conocido antes. Estaba basada en el respeto mutuo, en la comunicación abierta, en una verdadera asociación. La fundación continuó creciendo. 2 años después de la inauguración, ya había atendido a más de 1000 mujeres. Algunas necesitaron ayuda puntual, otras un acompañamiento prolongado. Pero todas salían sabiendo que no estaban solas, que había apoyo disponible, que el cambio era posible. La tasa de éxito, medida por mujeres que lograban salir de situaciones abusivas y reconstruir sus vidas, era impresionante. Elena fue invitada a hablar en conferencias, dar entrevistas, participar en paneles sobre derechos de las mujeres. Al principio rechazaba la mayoría. No quería ser vista solo a través de la lente de su tragedia, pero poco a poco percibió que su voz podía marcar la diferencia, que su historia podía inspirar cambios. Comenzó a aceptar algunas invitaciones, siempre con cuidado, siempre manteniendo su privacidad y sus límites. En una de esas conferencias conoció a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares y también estaban trabajando para crear cambios. Formaron una red, compartieron experiencias y estrategias, se apoyaron mutuamente. Juntas cabildearon para cambios en la legislación, para más recursos para las víctimas, para educación preventiva en las escuelas. Elena también comenzó a escribir. No, un libro de memorias, eso aún sería demasiado doloroso. Pero artículos, ensayos, reflexiones sobre trauma, recuperación, resiliencia. Sus palabras resonaban con muchas personas, no solo mujeres en situaciones similares, sino cualquiera que hubiera enfrentado adversidad y buscado formas de superarla. El doctor Eduardo, viendo a su hija florecer, sentía una profunda gratitud. Gratitud por ella estar viva, por haber encontrado su camino, por haber transformado el dolor en propósito. Sabía que ella siempre llevaría cicatrices, que algunas heridas nunca sanarían completamente. Pero también sabía que ella era más fuerte que esas heridas, que su esencia no había sido destruida, solo temporalmente oscurecida. En una noche especial, 5 años después del juicio, la fundación organizó una celebración. No por los números o éxitos, sino por las vidas transformadas. Mujeres que habían sido atendidas regresaron para compartir sus historias. Una había vuelto a estudiar y estaba a punto de graduarse.
Otra había abierto su propio negocio. Una tercera se había reconciliado con su familia después de años de distanciamiento. Cada historia era un testimonio de resiliencia, de coraje, de esperanza. Elena, al escuchar aquellas historias, sintió una emoción indescriptible. Aquello era el legado de Sofía. Cada vida transformada, cada mujer que encontraba fuerza para seguir adelante, cada niño que crecería en un ambiente más saludable. Eso era lo que significaba transformar el dolor en propósito, la tragedia en cambio. Cuando la noche terminó y todos se fueron, Elena se quedó sola en el edificio de la fundación. Caminó por los pasillos, pasó por las salas donde tantas historias habían sido compartidas, tantas lágrimas habían caído, tantas transformaciones habían comenzado. Se detuvo frente a la placa con el nombre de Sofía y puso la mano sobre las letras. Ella pensó en todo lo que había pasado, en quién era antes y en quién se había convertido. Pensó en la mujer asustada y silenciada que había despertado en aquel hospital años atrás, y en la mujer que era ahora, fuerte, con voz propia, marcando la diferencia. La jornada había sido dolorosa, imposible de ser descrita completamente, pero ella la había recorrido, y del otro lado había encontrado no solo supervivencia, sino vida. Vida plena, con propósito, con significado. Elena salió del edificio, miró al cielo estrellado de Madrid y sonrió. No la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa genuina, venida del fondo del alma. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y nuevas posibilidades, y ella estaba lista, estaba viva, estaba libre, y estaba marcando la diferencia. Y eso, al fin y al cabo, era todo lo que importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena haya tocado sus corazones. Si se emocionaron, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuenten en los comentarios qué fue lo que más les marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Los esperamos en el próximo episodio.